El día de hoy haremos una exposición de la postura de los creacionistas de Tierra Reciente respecto al tema de la Biblia y los dinosaurios. Cada uno de los estudiantes dio la autorización para la grabación de este video. Lo que les voy a mostrar hace parte de lo que en algún momento manifiestan, ya poco a poco van a ir conociendo, ¿no? Los creacionistas de Tierra Reciente. Hay diferentes grupos de creacionistas, varios, ¿sí? Pero dentro de ellos, de las explicaciones que dentro de lo que he buscado, la que más me ha gustado con respecto al tema de dinosaurios es específicamente la que les voy a presentar. Entonces yo después les envío la referencia para que ustedes vean los videos completos de Answering Genesis, que es una página que manejan ellos, pero ellos son creacionistas de Tierra Reciente. Nosotros tenemos algunas pequeñas diferencias, pero este tema de los dinosaurios es muy válido y algo de la raza u otros elementos, entonces los vamos a tomar y quien quiera. Este es un tema libre, o sea, no hace parte de evaluaciones, los dinosaurios no están incluidos dentro de la evaluación porque la clase es de antropología y no de dinosaurios, ¿sí? Más sin embargo, como sé que muchas veces les hacen ese tipo de preguntas, entonces está incluido. Y yo lo que les voy a hacer ahorita, entonces no es que la profe, uy, ¿cómo investigó? No, simplemente les voy a resumir y condensar parte de lo que es o los elementos más esenciales, porque estamos hablando casi de unas 5 o 6 horas de video de todo lo que tienen ellos. Entonces, sé que sería demasiado tiempo y tienen más materias, entonces como para asegurarme que todos por lo menos queden con una idea general. No quiere decir que esta sea, mejor dicho, ya la postura total, definitiva, con esta ya entonces, mejor dicho, ya nos quedamos. No, pueden haber dificultades, puede ser que algunas cosas no sean del todo, pero mire que tiene muchos elementos que lo dejan a uno pensando y que muchas veces de pronto ustedes no los conocen. Bueno, entonces, cuando hablamos de los famosos dinosaurios, a veces hay personas que dicen, no, es que los dinosaurios son un problema para la Biblia y resulta que no lo son, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy específicamente. Al contrario, hay conceptos mínimos básicos y siempre nos centramos en lo que debe ser, ¿cierto? El deber ser es que yo sea objetivo en mis observaciones y que mire los contextos en la Biblia, y hay cosas que obviamente podrán ser verificadas a nivel científico, pero hay otras que sí son asuntos de fe. Lo hemos hablado varias de las clases que hemos estado, que es tanto fe creacionista como fe evolucionista. Entonces hay cosas que del todo no sabemos, ¿cierto? Pues ya ahí sí entra la fe. Pero dentro de las cosas que sí son claras, la primera, y esto me va a decir, profe, esta es muy obvia, los dinosaurios sí existieron y existe suficiente evidencia fósil de restos hallados en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué lo coloco? Porque hay fracciones dentro del mismo cristianismo, la famosa franja que dice, no, esto se lo inventaron, que dicen que los dinosaurios no existieron, que eso es una mentira, que es un invento de los científicos para ir contra Dios, pero pues, a ver, tenemos los huesos, tenemos la evidencia, entonces sí existía. Es la primera cosa que hay que decir. O sea, si usted se encuentra a alguien y dice, no, yo creo que los dinosaurios sí existieron. Es más, la Biblia sí habla de ellos como animales que hicieron parte de la creación, y esta yo sé que más de uno va a abrir ojos, coexistieron con los seres humanos en el mismo tiempo y espacio. Entonces, por eso les digo, micrófonos cerrados, porque más adelante les aclaro cuáles son esas posibles evidencias de que sí hubiera una coexistencia. La tercera cosa que vamos a tener en cuenta es que en la Biblia están las respuestas, tanto para contradecir o debatir las teorías evolucionistas que afirman que los dinosaurios, mejor dicho, llevan millones y millones de años y que el hombre no estaba allí. Entonces, sí hay algunas evidencias en la Biblia que las vamos a ver. Y la descripción de la Biblia está enmarcada en un proceso que cumple todo lo que existe, y los dinosaurios, al ser animales, cumplen lo mismo.
Entonces, en nuestra iglesia hace mucho tiempo vino alguien, no sé si ustedes son de esa época, que nos hablaba de la caminata bíblica. Y en la caminata bíblica era como recordar que toda la Biblia tiene algunos puntos, y en este caso son 6, que sí o sí siempre se cumplen. Y entre ellos es creación, la creación. Entonces, los dinosaurios fueron creados. Pecado, ¿quién pecó? El hombre. Y a causa del pecado del hombre sufre, ¿cierto? Tanto los animales, la tierra, ¿cierto? Esa caída trae muerte, ¿cierto? Muerte también en los animales, la destrucción, pero obviamente también habrá una restitución de todo el planeta y obviamente sabremos que habrá cielo y tierra nueva. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando solo hemos oído la parte, como nos la muestra ciertos fracciones interesados en demostrar que efectivamente solo la teoría evolucionista como nos la presentan es la que tiene toda la verdad. Ahí es donde viene el tema del inconveniente. Y entonces nos hallamos ante el debate. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a la historia secular con respecto a los famosos dinos o le creemos a la historia bíblica? ¿Sí? Y a veces los vemos como si estuvieran en total contraposición, y hoy vamos a ver que de pronto hay cositas que no están en tanta contraposición como pensamos. Dentro de los principales puntos de debate está dónde salieron los dinosaurios, que se evolucionaron o algo así, ¿no? Pero nosotros, o sea, viendo y leemos lo que dice en Génesis, sabemos que hicieron parte de la creación. Claro, o sea, ¿de dónde iban a salir? Pues Dios lo hizo, o sea, como creyentes lo sabemos, y esto está en Génesis 1 del 24-26, que dice, y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. O sea, según su especie es todo el grupo de reptiles. Mire que la Biblia no es un libro de taxonomía para decir, y creó la salamandra, la comadreja, usted no ve esas descripciones. Hace una descripción general como la hace con cualquier otro tipo de animales, y aquí nos está incluyendo específicamente los reptiles, animales salvajes, y todos según, ¿qué? Según su especie. Y Dios hizo los animales domésticos, todos según su especie y según su especie. Y Dios consideró, mire lo que consideró, que esto era bueno. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que una cosa son las condiciones de la creación antes de la caída y después de ella. El sometimiento de los animales antes de la caída y después de ella. ¿Sí? Eso no se nos puede olvidar. Y sabemos que, de hecho, al final de los tiempos volverán a pastar el león con el cordero. O sea, nos lo ha dicho las escrituras. Dice, pero el león ahorita se come un cordero. Claro, porque muchas cosas en el mundo y en la creación, pero el Señor lo promete. Entonces, eso no se nos puede olvidar en el contexto. Otro punto, dice que hombres y animales eran herbívoros. Dice, ¿los dinosaurios eran herbívoros? Pues en algún momento sí lo eran. Génesis 1, 29, 30 dice, también les dijo, yo les doy la tierra, ¿cierto? Todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, y esto les servirá ¿de qué? De alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras. Mire que las hierba verde para las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Entonces, inicialmente sí era con verduritas y todo vegetariano. Obviamente cambian las cosas después de la caída, no se les olvide que ese contexto no lo podemos olvidar. Entonces dice uno, bueno, está bien, eso yo lo sé por las escrituras, ahí tengo varios de los organismos, pero, profe, la palabra dinosaurio no está en la Biblia. Pues no va a estar porque la palabra se inventó en 1841. Entonces, no puede ser que los autores utilizaran una palabra que solo hasta 1800 fue catalogada, fue incluida. En el caso en español, la Reina Valera fue de 1569, ¿sí? Las traducciones que usa nuestra nueva versión internacional, pese a que se use originales, pues es que en el original nadie le daba esos nombres, no le colocaron ese nombre de dinosaurio. Entonces yo no puedo esperar que esa palabra como tal, que solo fue incluida como
un gran lagarto terrible. Algunos de los científicos hasta 1841 dijo, dinosaurio, o sea, le dio un nombre que fuera rimbombante y dijo, ay, claro, son los lagartos temibles. Bueno, y entonces la cosa es que no todos los dinosaurios son lagartos grandes y temibles. Entonces, pero él agrupó todo y decidieron agrupar todo bajo este nombre. Entonces, esa es la primera explicación de por qué yo no encuentro el nombre como tal de dinosaurio. Y la segunda es que obviamente el libro de la Biblia no es un libro de taxonomía, no escribe, entonces yo podría decir lo mismo, no está el pulpo, ¿cierto? O sea, no puedo agarrar y decir que porque no está un nombre, no se está haciendo referencia específicamente a algunos de los animales de la creación. Entonces, ¿cómo los define la Biblia? Pues imagínense que son los dragones de antes, dinosaurios de la historia, ¿cierto? Los grandes monstruos. De hecho, hay varias referencias que vamos a hablar ahorita en la Biblia que nos hablan de ello. Y mire que no es curioso que en muchas de las culturas usted encuentra, que los dragones, la serpiente emplumada, que muchos de los mitos que hablan de los pueblos nos hablan de grandes animales voladores, de grandes reptiles, todos ellos están hablando. Entonces dice uno, ¿todos se lo inventaron? Pues dice uno, bueno, si fuera en una región, en dos, en tres, pero si yo hablo que tengo evidencia en todos los continentes es porque muy seguramente sí lo vieron. Parte de eso lo han cogido para mal todos aquellos de la teoría de los alienígenas ancestrales que nos visitan los argonautas y entonces vienen, han dicho que es naves espaciales. Yo creo que es más alguno de estos animales pterodáctilos y algunos de ellos. Mire, antes de 1841, antes de esa fecha, los dinosaurios eran llamados dragones en la mayoría de culturas. Entonces, por ejemplo, el dragón del lejano oriente que vuela en los cielos, en la tierra, los dioses aztecas que nos hablan de serpientes emplumadas voladoras, la leyenda del monstruo lagones en Escocia, la leyenda de San Jorge el dragón en Europa. O sea, hay muchos temas que uno dice, no puede ser solo un cuento cuando yo hablo de que hay algo a nivel cultural y ahorita vemos incluso dibujos rupestres. Bueno, y entonces en la Biblia hay algunas menciones, por ejemplo, en Job 41:19, habla de Leviatán. Entonces, aquí mire que la Biblia se tiene que leer bajo varios contextos. Sabemos que uno de los contextos es evidentemente cuando nos habla de una serpiente antigua que se ronronea, que es maligna y que hace referencia ¿a quién? A Satanás. O sea, nos lo muestran como, mire, este es Satanás. Entonces, ese es un contexto que en medio de todo es virtual porque el texto no está diciendo, y Satanás no, esa está hablando de él, pero también está hablando de muy seguramente algún tipo de animal y recuerden que Job es el libro más antiguo, ¿cierto?, que se escribió. Entonces dice, ascuas de fuego brotan de su hocico, chispas de lumbre salen disparadas. O sea, aquí está haciendo una descripción como muy directa y sabemos que Satanás no es un animal. Lanza humo por la nariz, como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. Entonces, mire que hay algunas descripciones, también en Isaías 27:1, y muchos teólogos, ¿cierto?, apuntan a que sea muy seguramente algún tipo de los llamados dragones marinos o algunos dinosaurios, pues más que dinos, estos son grandes monstruos marinos porque los dinosaurios son terrestres, pero estamos hablando de esos grandes animales. Y dice, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huiriza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces nos muestra que así de peligroso como era en la antigüedad, así es el enemigo, pero no necesariamente quiere decir que no existe. Entonces muchos apuntan a que en la antigüedad sí habían, si hoy en día todavía tenemos anguilas y algunos animales que botan energía de una forma violenta, pero estos ya son de un tamaño mucho más pequeño, imagínense en la antigüedad, el tipo de anguilas y algunos plesiosaurios que muy probablemente podían hacer referencia. Entonces, representación que dan los creacionistas de Tierra Reciente y pues nos dejan pensando, ahorita ustedes me contarán qué les parece o no. Bueno, nos vamos con el más controversial de todos y que nos encanta hablar en esta clase,
de este personaje que es Behemoth. Job 40:15, mire cómo es Job y Génesis, Isaías los que más referencia nos dan. Dice, mira a Behemoth, criatura mía igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. Si usted tiene su Biblia en impreso, normalmente en las Biblias encuentra uno una referencia al pie de página, ¿cierto? Que le dice, ¡pum! Y muchos de los comentaristas, y creo que incluso todavía una versión internacional lo incluye, cuando ponen Behemoth, puede referirse bien sea a un elefante o a un hipopótamo. Recuerda que esa es una nota al pie que hace una persona, no es que en el texto original dijera pues elefante, ni en el texto original habla de un hipopótamo, sino que ellos dicen, es una nota al pie, y la pueden buscar ustedes, que dice puede referirse a un hipopótamo o a un elefante. Pero mire la descripción y aquí es donde no cuadra y yo coincido con los creacionistas de tierra reciente, que qué pena, muchos expertos dicen que podrían ser estos dos animales, pero la descripción no encaja y me parece muy coherente lo que ellos plantean. Entonces dice, mira Behemoth, criatura mía, igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. Entonces mire que inicialmente se alimentaba de hierba. ¿Cuánta fuerza hay en sus lomos? Y su poder está en los músculos de su vientre. Bueno, dice, bueno, hasta ahí sí están fuertes estos dos. Su rabo se mece como un cedro. El cedro es uno de los árboles más fuertes, es un árbol grueso, no es precisamente, y yo no sé, ustedes recordarán cómo es la colita de un hipopótamo, cómo es la colita de un elefante, pues si eso es moverse como un cedro, creo que la descripción no aguanta. Los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son como barras de bronce y sus piernas parecen barrotes de hierro. Si bien los del elefante sí, hay el hipopótamo tiene unas piernas muy flacas para hacer barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa el primer lugar. Solo yo, su hacedor, puedo acercármele por la espalda. Estamos hablando de un animal que Dios mismo dice, solo yo lo puedo controlar, solo yo puedo por la espalda ir a tocarle así, porque creé un animal con una fuerza semejante, ¿cierto? Un behemoth, ¿cierto? Que puede ser alguno de estos animales. Pero mire estos aquí abajo, este pobre. O sea, la cola de cedro creo que no aplica mucho ni para el elefante ni para el hipopótamo, por eso muchos hoy en día hablan que puede tratarse de alguna especie más bien de saurópodo, alguno de los más grandes dinosaurios. Entonces ahí ya como más de uno dirá, ay, yo no había pensado, de pronto algunos sí conocía algunas de estas cosas, pero qué interesante esta referencia precisamente en este texto. La otra dice, ¿por qué si los dinosaurios eran herbívoros hay hallazgos de fósiles con huesos en el interior de sus estómagos? Claro, es que una cosa, les digo, siempre fue antes de la caída y después de la caída, las condiciones sí cambiaron de una forma totalmente diferente. De hecho, el hombre, Dios le dice que ahora sí tiene que matar y cazar, cuando antes no tenía que hacerlo. Lo que hace el Señor es ponerles pieles de los animales, ocurre el primer sacrificio, ¿cierto? Entonces, antes no estaba, ¿cierto? Este tema de la agresividad, de que el mismo planeta estaba cubierto inicialmente por dicen los grandes teólogos, una especie de dosel o efecto invernadero que nos protegía de muchas cosas. Con la caída, ya ni siquiera eso, o sea, entonces las condiciones son esas, ya no estamos protegidos bajo esa capa, y el Señor dice, ahora sí necesitan las proteínas para comérselas, por si acaso, ¿no? Entonces, el efecto de la caída sí tuvo un efecto muy fuerte sobre los animales, pero igual si nosotros como creyentes creemos lo que dice la Biblia, dice en Génesis 9:3, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento y yo les doy todo esto. Si a alguno no le gusta la verdura, le tengo grave este pasaje. Entonces, la Biblia dice luego que en ese momento toda carne era violenta, y esto ya incluye a hombres y animales, ya es un mundo agresivo, ya es un mundo con maldad. Es que el pecado tiene unas consecuencias terriblemente violentas, y les decía ya el sometimiento de los animales no, y perfectamente Adán había podido jugar con un tiranosaurio rex antes de la caída, pero después las cosas ya fueron de otro modo, ya no lo fue.
¿cierto? Bueno, entonces dice, ¿cómo puede ser si yo digo que tengo evidencia de tumores cerebrales? Les han encontrado a estos animales tumores, cánceres, artritis. Entonces, no sería lógico decir cómo podía ser todo esto bueno, ¿cierto? Si Dios no lo hubiera creado. Es que estamos hablando de las consecuencias de la caída que afectaron muy seguramente a grandes niveles de población y eso es la causa de muchas extinciones. En la actualidad, todavía tenemos muchos animales que tienen grandes colmillos, ¿cierto? Pero su dieta sigue siendo totalmente vegetariana, por ejemplo, el oso panda. El tiranosaurio rex, pues después obviamente cambió sus condiciones y muchos de los animales. Estos murciélagos gigantes que se ven horribles, pero pues son murciélagos de fruta. Este mono rabón de Sudamérica, mire, está bastante bravo. Y sus colmillos, con sus colmillos vemos, ¿cierto? Dice, uy, no, carnívoro, no, es totalmente herbívoro. Entonces, no necesariamente los dientes en un animal quiere decir que tenía que tener una dieta carnívora en su momento. Una de las inquietudes que más se comparte entre los estudiantes es que, bueno, está bien, listo, yo entiendo esa parte, pero ¿qué pasa, cierto, después en el momento de la caída, cierto? Y normalmente se dice, pues el arca era muy pequeña como para albergar a tantas especies. ¿Sí? Y realmente es que a veces esta imagen se ve como muy graciosa y muy artística, pero esa es la imagen que ya no deberíamos mostrarles a los niños con respecto al tema del arca de Noé, porque esto hace que la historia no sea tan creíble. Y cuando llegan después dicen, ay, no, si era solo un cuento para niños. Esto era un cuento para niños. ¿Sí? Cuando yo miro, ay, no era una barquita pequeña, no, era una barca bastante grande, ¿cierto? Estamos hablando de más de 133 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Y dicen algunos que eso tiene una capacidad como de carga de 522 vagones de ganado de ferrocarril. Entonces, es más grandecita de la simple imagen de una pobre barquita pequeña que se le va a caer todo afuera, ¿no? Entonces, con una capacidad cúbica grande, y pues algunos incluso han hecho una réplica en Estados Unidos en la que podía pensarse que aproximadamente habían unos 125.280 animales del tamaño de una oveja. 125.000 animales, obviamente solo de una especie. No se les olvide, no me acuerdo si se los dije, alcancé a decir a ustedes en clase que a veces uno lee el texto y uno dice cuántos subieron al arca de Noé. Subieron un par solamente. Uno dice, ay, sí, un par de vaquitas, no. La Biblia dice, ¿cierto? Que son 7 pares de los puros y un par de los impuros. Entonces, para que lo revisen. Bueno, si se me fue algún número mal, pero es que estamos hablando de que necesitaba de nuevo un entrecruzamiento. Y se necesitaban, obviamente, animales más bien jóvenes. Entonces dice uno, ay, pobres dinos, ay, rayos, eso fue hoy, o sea, esos pobres se quedaron por fuera, ¿qué pudo pasar con los dinosaurios, cierto? Entonces, posibles explicaciones, porque pues obviamente se van a burlar de nosotros y dicen, pero un dinosaurio no cabe en el arca, eso sí no podían, o sea, ahí fue la gran extinción, y de hecho la mayor extinción de dinosaurios que usted encuentre se encuentra en las capas lodosas de los primeros de hielos. Eso habla de un diluvio, ¿cierto? O sea, la mayoría terminaron ahí. Esa es una de las razones, porque usted va, por ejemplo, a Villa de Leyva y en otras alturas, o sea, en temas que son altos, se encuentra fósiles de monstruos marinos. Y a unas alturas, porque pues fueron cubiertos, la mayoría de ellos fueron extinguidos para ese momento. Pero lo que no nos cuentan es que a veces nos quedamos con el concepto único del dinosaurio, el gran lagarto, ¿cierto? Y se nos olvida, en primer lugar, que muchos de estos animales podían, o de hecho son, o se reproducen por medio de huevitos, muchos de ellos, ¿cierto? Y mire este dato, la mayoría, un porcentaje bastante grande de los que llamamos dinosaurios de todo este grupo de los reptiles son menores a 1 metro, o sea, no son más grandes que una gallina. Que a veces uno piensa, no, solo los grandes, no, resulta que yo también tenía unos pequeños. En altura,
De hecho, un cocodrilo, un caimán, todavía es un animal que en altura no es tan alto, ¿cierto? Y hay muchos que todavía tenemos reductos de lo que, entre comillas, muchos catalogan como incluidos dentro de los dinos, que no son menores de 1 metro. También habían unos grandes, entre 9 a 15, ¿cierto? Así como todavía tenemos elefantes, jirafas, que son mucho más grandes que nosotros. Obviamente, muchos de estos herbívoros, entonces mire la comparación aquí con un ser humano. Y también estaban los muy grandes, eso sí, mire aquí el hombre, y tengo los grandes, grandes, y la mayoría de estos son vegetarianos, pero estos sí son los muy, muy grandes. Entonces, sí, como a veces solo Hollywood tiene un impacto muy fuerte, ¿cierto?, sobre este tema y nos ha visto o nos ha mostrado y nos ha metido solamente una idea. El dinosaurio, entonces son los tiranosaurios rex y los, no me acuerdo ahorita, bueno, los otros pequeñitos, los velociraptor, y terribles, monstruosos, no nos muestran nada más, ¿cierto? El resto son muy pequeñitos y no se toman en cuenta y mejor dicho, se olvida que hay un contexto diferente también, dentro, que el tema es mucho más amplio. Entonces tenemos de todas las variedades, de todos los tamaños, ¿sí? Y extinciones de ellos en diferentes épocas, no todos en un solo momento. En la actualidad todavía tenemos muchos de estos que se dicen, todavía siguen siendo reductos del pasado, y de hecho por ahí he oído con este tema del coronavirus, que hay algunas especies muy antiguas que están saliendo y que puede decirse que filogénicamente tienen que ver con ellos. Estos son pequeños. Bueno, yo siempre he tenido esta foto con una inquietud. Yo no sé cómo puede hacer una persona para estar parada frente a un dragón de Komodo, que son terribles, su sola saliva mata. No sé, no sé si es un montaje, pero no sé cómo lo hizo, lo adiestró de pequeño, pero bueno, te las dejo ahí. Me parece que es una de esas que entonces incluimos dentro de ese tipo de especies. ¿Qué más pasa con los dinosaurios? Pues que definitivamente se extinguen. Mire, hay más de 100 teorías posibles de qué pasó con ellos, ¿sí? La primera nosotros la sabemos, el diluvio se llevó, mejor dicho, la más grande cantidad de ellos. Y yo digo que, mire, Dios no permite las cosas sin un propósito. Los yacimientos petrolíferos y de gas y todo esto que tenemos es precisamente a causa de estas, yo digo, estas mega máquinas animales, con un cerebro tal vez no tan grande, ¿cierto?, y que tenían su propósito como las máquinas industriales del pasado, así como tipo picapiedra, pero llega un momento en que deben extinguirse. Hay muchas de las teorías, y es que recuerde, mire, es la caída del hombre. De ahí en adelante, la Tierra empieza a sufrir una cantidad de transformaciones, daños, ya las cosas no eran edémicas. Luego viene la otra gran catástrofe que fue el diluvio, pero muchas otras han venido sucediendo a través de la historia, no una sola, ¿cierto? Hablan incluso que una de las más, digamos, reconocidas de las teorías es la caída de un gran meteorito, ¿cierto?, en el Valle de México, y hay huellas en nuestra tierra de eso, que lo que hizo fue pues un daño masivo y hubo también mucha producción de metano y demás, y animales tan grandes al no tener tantos cómo sobrevivir en su momento, esas condiciones pues comenzaron a extinguirse, ¿cierto? Entonces, si yo necesito un animal, y hoy lo vemos en los zoológicos, pues que los grandes animales no saben qué hacer para mantenerlos porque no alcanzan los terrenos. Aquí pasó con unos hipopótamos que trajeron de los que era de Pablo Escobar, y eso ahora se volvió un problema porque no hay cómo aguante que puedan alimentar todos esos animales ya grandes en ciertas regiones. Pero lo que sí sabemos es que la creación es sometida a maldición, dolor, muerte y extinción. Desde el momento de la caída las cosas cambiaron, pero Dios pues nos enseña que todo volverá a ser nuevo. Bueno, el último puntico antes de que ahora sí abramos para cerrar esta primera parte es si la posibilidad de que los animales coexistieron con el hombre. Entonces decíamos, si es el tema bíblico, pues decimos sí. De hecho estaban antes, cuando ya el hombre lo ponen, en ese momento ya deberían haber algunos de los dinosaurios. Pero mire estas curiosidades que a veces las dejan ahí, en muchos dibujos rupestres.
y muchas cerámicas antiguas. O sea, usted puede buscar más material adicional. Empiezan a encontrar dibujos que dice uno, pero ¿cómo así que esta tribu me va a dibujar, por ejemplo, este tipo de animales? Mire aquí un saurópodo. Creo que la flecha sí se ve. Entonces, mire aquí, están todos luchando contra este. Este con toda su espalda dentada. Este fue impresionante que encontraran figuras de cerámica muy antiguas con las formas de los dinosaurios. Entonces, ¿cómo así? ¿Se contaron todos el cuento? ¿O más bien fue que los vieron? ¿No sería que los vieron? Mire esto, hay cantidades de figuras en losa, mire estos elementos, son esas curiosidades que dice uno, ¿por qué iban a encontrar, cierto? Este tipo, hoy, sí, como la paleontología también tiene cosas muy interesantes y buenas para encontrar, mire aquí la gran cola que tiene este saurópodo. Para mostrarnos que definitivamente son animales que existieron y que sí pudo haber en algún momento dado una coexistencia, pero obviamente este planeta está hecho para nosotros. Está hecho para nosotros, aunque yo entiendo que el hombre estaba haciendo mucho daño a nuestro planeta, pero a veces unas posturas ahorita de que nosotros somos ese el problema. No, fue hecho para nosotros y el problema sí lo trajimos en mucho, pero el planeta fue hecho para nosotros. Independiente de las eras de hielo o de no, este fue el planeta que el Señor quiso para nosotros. Entonces, esta es la explicación que usted va a encontrar tal vez un poco más amplia dentro de los creacionistas de tierra reciente. Uno encuentra otras cosas, entre ellas el tema de lo que es la datación de fósiles. Ahorita más adelante vamos a hablar del segundo tema, que es datar y ponerle fecha a los fósiles, las grandes inconsistencias que nos han mostrado unas edades que no son tampoco las mismas, ¿cierto? Muchos de nuestros museos están datados con carbono 14, y fueron muchos los errores que se implementaron, pero bueno, digamos que esta es una posible explicación, no es total, ¿cierto? Entonces, ahora sí, los que tienen video, entonces alcen la manito y le vamos dando, bueno, casados. Dale. No, profe, muy chévere. Realmente la explicación, ya tengo argumentos para poderles explicar a mis hijitos, porque ellos así chiquiticos, tengo uno en especial que ese es un tema bien interesante. Entonces, bíblicamente está muy chévere como para enriquecerlo más y hacerlo más divertido. Muy, muy bonito. Gracias. Bueno, Andrés, ¿te hizo? ¿Yo o otro Andrés? Ah, no, tú. ¿Viste? Bueno. Andrés. No, yo oía que lo que acabó con los dinosaurios fueron las bacterias, y porque eso fueron los seres como más propicios para esto. No tenían aquí defensas frente a ese tipo de asunto. Y otra cosa, lo que me pareció interesante, lo que confirma la tesis de usted de alguna manera, es la cultura china y su cuestión de dragón, de reconocimiento de dragones, y como usted dice que eso fueron prácticamente los dinosaurios. Y otra cosa que hay tantas fraudes que se hizo dentro de paleontología que nos muestran muchos huesos, pero de esos huesos un huesito o tres y otros son añaduras, ¿no? Entonces, lo mejor, lo que yo creo mirar los dinosaurios, eso es tal como se miraba, los antiguos construían sus mitos y diferentes cosas frente a los mitos, y la ciencia construyó también muchos mitos frente a esto. Yo también comparto la tesis de usted, que eso es que en dinosaurios hay mucho más mito de la ciencia que lo que realmente podemos ver, y me alegra mucho que no estoy solo en esto, ¿no? Bueno. Y de hecho ahorita, le damos la palabra a Miriam ahorita, entonces cierra tu micrófono y habla Miriam.
ahorita vamos a hablar precisamente del tema de fósiles, entonces vamos a hacer primero una introducción de algunos términos básicos y luego hablamos de fósiles. Trataremos un pedacito de los fraudes fósiles, pero nos vamos a centrar específicamente en la evolución del hombre, porque realmente pues ahí sí es la antropología como tal, el antropos, ¿no? Pero sí lo mencionamos, o sea, esto nos va adentrando a que ha habido mucho fraude, hay muchos animales que los han armado con pedazo del uno, pedazo del otro para tratar de demostrar, porque es que imagínense cuánto se puede ganar el que logre demostrar un intermedio entre dos especies, entonces eso tiene también sus intereses. Unos de buena fe lo hicieron, otros de mala fe, otros porque no sabían, bueno, hay mucha, aquí hay de todo, ¿m? Pero esta es una interesante explicación. Ahora, lo que tú dices de las bacterias es una de las tantas, por eso les digo, más de 100 teorías, o sea, yo creo que no es que sean más de 100 teorías, sino que es multicausal que se fueran extinguiendo poco a poco. Entonces cae el meteorito, los gases, las bacterias, o sea, las mismas cosas que le sucede a cualquier especie que no encuentra alimento, que no encuentra, pues eso todo va extinguiendo, quedaron estos más poquitos, y así nos ha venido sucediendo con muchas especies animales, que bajo esas condiciones terminan extinguiéndose. ¿Listo? Bueno, ya habló aquí Andrés, te vamos a cerrar un momentico el micrófono, y sigue Miriam. Sí, profe, le quería hacer una pregunta. Sí, tengo una duda porque si los fósiles de dinosaurios que se han encontrado son de 3.500 años y los seres humanos tienen aproximadamente 6.000 años, entonces, ¿cómo puede haber esa diferencia tan grande de millones? Aquí entonces empiezan a ver si se han sido datados todo de ese modo o no. Avanzamos un poquito más en la clase y hablamos de fechas, ¿sí? Porque pues es un tema de datación. Y esta, yo les dije, esta es la postura de los creacionistas de tierra reciente, no tiene que ser del todo oficial. ¿Mm? Y en la antigüedad también los hombres duraban muchos más años, ¿no? Entonces sabemos, Adán, 900 y pico. Pues ahí, y Matusalén también, o sea, duraban casi los 1000, entonces pues aquí hay una diferencia, hay un cruce de edades que pues también hay que tenerlo. Entonces, esta no es, tienes toda la razón, esta es una de las que podría decir una evolucionista, ay, pero tales cosas. Entonces, hay cosas que van a quedar todavía entre el tintero y las vamos a ir hablando. Esta es una posible explicación que por lo menos me está diciendo que en la Biblia sí están, o sea, que la Biblia no está negando su existencia, ¿cierto? Que pudo haber una coexistencia que está demostrada, ¿sí? Pero cuántos, cómo, no, pues ahí es hilar más fino. Pero entonces avanzamos un poquito más en la clase y ahí se va respondiendo parte de lo que tú estás preguntando, pero porque es excelente pregunta. Sí, yo vi que Rodolfo alzó la mano, ¿sí? Sí, entonces, profe. Cierra tu micrófono y Rodolfo habla. Sí, profe, mi pregunta es, el arca de Noé descendió en el monte de Ararat y allí salieron pues todos los animales. ¿Cómo posteriormente se esparcieron por el mundo? Por los diferentes continentes. ¿Cómo el león atravesó el mar? ¿Cómo se esparcieron? Ay, no, ahí sí, sí tienen muchas formas, pero empezando, la primera es que no fue por pareja, ¿no? Recuerda que no fue pareja, ¿no? La primera porque es que quedamos con la idea metida, ¿cierto? De que entonces bajó solo la jirafa, hembra y macho, no más una. No, 6 pares para que pueda haber un entrecruzamiento, ¿cierto? Dentro de esa variedad, para que sea una especiación mucho más amplia. Ahí nos abre un poquito y usted lee en el texto bíblico y dice, ay, sí me amplía un poquito. Los animales marinos obviamente no estaban dentro del arca, ¿no? Entonces, primero, todos los marinos no estaban. En un momento dado está todavía la gran Pangea o esta gran parte de tierra y no sabemos si en ese momento ya se empieza a romper. Eso sí no lo sabemos, o sea, sería mucho decir cómo se especula ya romperse en los continentes, porque llega un momento, y puede ser en algunas de estas grandes destrucciones, que caiga alguno de estos grandes meteoritos que empieza a separar nuestros continentes, ¿sí? Eso no lo sabemos cómo se dio. Lo que sí sabemos es que no hay cultura, y eso lo vas a ver después en otra materia mía con fenomenología, no hay cultura que no te hable de un mito en el que precisamente, lo llaman mito y no quiere decir que, bueno, eso lo hablamos en otra materia, que no te hable de una destrucción por aguas. Hasta aquí tenemos a Bachué y Bochica.
No, A causa de una traición, miren esto, a causa de una traición ya no veo. hay una destrucción, se inunda todo, se inundan grandes valles y muerte y después hay una reconstrucción. Hasta aquí en nuestras culturas indígenas. Y usted va y mira el mito de la creación, o sea, se dice, no puede ser que tantas culturas me hablen de lo mismo, estamos hablando de los dinos, o sea, dice uno, no tendré todas las explicaciones, pero todos me están hablando de que en algún momento conocieron o supieron qué pasó en ese momento y ya luego se separa. Ahora, ya hablar de toda la ecología de eso, ahí sí yo no soy capaz de respondértela todavía del todo, tendría que ser bióloga de especiaciones o especialista en eso como para mirar a ver cómo hablan ellos de esos entrecruzamientos, que de hecho entrecruzamientos sí lo puede haber, especiación dentro de un grupo sí lo hay, ¿cierto? Rodolfo, más o menos, no es la respuesta total, No, ¿sí? no, No es no, la respuesta total, pero te da algunas ideas. Bueno, bueno, 2 minutos más, porque nuestro tema central va para otro lado. Les dije, este es un anexo, pero sé que siempre les causa algo de curiosidad y por eso lo incluimos dentro del temario. Sobre Peter White. White se escribe, él pertenece, me parece, de adventistas de séptimo día, pero fue un antropólogo, fue un científico australiano. Bueno, él plantea la cuestión de coexistencia de los dinosaurios con los seres humanos y muestra fósiles donde existen, digamos, las pruebas de este tipo de coexistencia. Entiende toda la cuestión, digamos, de hablar sobre creacionismo, evolucionismo. Es lo interesante que es un antropólogo, un filósofo, un científico que se convirtió a la fe cristiana y digamos, todas esas cosas científicas no fueron para él que lo alejaron a Dios, sino algo lo contrario. Que, sí, el pastor dice que un poco de ciencia aleja de Dios y mucha más bien acerca. Ay, gracias por la referencia. Se llama Peter, que se escucha V-E-I-T-H, Veit. Me lo pones en el chat para buscarlo yo después con